Bienvenidos, bienvenidas, hermanos. Vamos a iniciar esta clase de introducción al hebreo bíblico. Vamos a iniciar con una oración. Bendito y buen Dios, Señor, creador del cielo y de la tierra, poderoso Señor. Pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, que tú nos sustentes, Padre. Iniciamos este curso de hebreo bíblico, una introducción para aprender más de ti, pero sobre todo para valorar tan importante idioma, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame para poder yo transmitir, compartir parte de este conocimiento, Señor. A mis hermanas, a mis hermanos que ya están aquí, los que se han de integrar, te pido que tú también les asistas, que puedan estar dispuestos, Señor, que sobre todo se pueda aprender de ti y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos y danos de tu gracia. Tu nombre iniciamos, Señor, sabiendo que tú eres bueno, te alabamos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Primero, pues las preguntas, ¿por qué iniciar este curso de hebreo bíblico? Bueno, es parte de la formación que como iglesia debemos de tener. Ya algunos de mis hermanos, mi hermana Carmen, otras hermanas, bienvenida hermana Noemí. Gracias. Oh, Les decía, ha habido otras necesidades también en la iglesia que tienen que ver con preparación y hemos estado dando algunos cursos que tienen por finalidad, sí, la educación cristiana, pero también fortalecernos en el conocimiento bíblico. El anterior curso que dimos hace un mes y medio aproximadamente, que concluyó, fue el de homilética. Ese lo di a nivel de los predicadores, hermanos que estaban dispuestos para, pues anteriormente también tuvieron un curso de hermenéutica bíblica, pero les decía, constantemente hemos estado abonando, hemos estado preparando cursos que tienen por finalidad el conocimiento bíblico, que conlleva a la educación, a la formación cristiana. Y el curso, en este caso, Introducción al Hebreo Bíblico, es parte de, pues, de estas necesidades que propiamente tenemos que tener presentes, ¿no? Eh, Tengo aquí una presentación, bueno, una breve presentación, más para plantearles. Esto, entonces, es una introducción al hebreo bíblico. Eh, Tiene como finalidad darse en 5 lecciones, o sea, una por semana. Vamos a ver las fechas. Nada más puse las fechas, no he puesto los temas, porque eso va a ser en función de cómo vayamos avanzando. Pero la idea es que en estas 5 semanas que tenemos, podamos familiarizarnos un poco, también decidirnos si queremos seguir o continuar los siguientes cursos. Ya va a tener que ver con envío de material, participar más en la cuestión de tareas, o sea, para aprender. Entonces, ahí están los días, son 4 semanas seguidas, terminamos hasta el miércoles 12 de julio. La cita es a las 8, a partir de las 8 de la noche, hora central de aquí de México. Y bueno, considerando sobre todo lo que decimos el hebreo bíblico, ¿no? Bueno, requisitos. Alguien me preguntó, hermano, ¿qué necesito para iniciar este curso de hebreo bíblico? Bueno, primero, disponibilidad de tiempo. Lo ideal es que estemos así conectados. Estoy grabando la clase, la voy a transmitir, la voy a hacer privada, pero lo ideal es que podamos estar así, si es posible, viéndonos. Vamos a hacer ejercicios aquí en este medio Zoom, hay pizarra. Mayormente estas 5 semanas yo las voy a exponer, o sea, voy a presentar la información. Estaré preguntando para ver cómo hay cierta retroalimentación, si se está aprendiendo, si yo me estoy explicando, o si hay alguna duda. Regularmente siempre pregunto si hay dudas, hay preguntas o algún comentario, y pues con toda libertad, referente al curso, lo pueden hacer. Entonces, número 1 como requisito es disponibilidad de tiempo, de horario. Por supuesto, el querer participar, el querer estar dispuesto a tomar 50 minutos, ni siquiera una hora, para poder tener esta clase.
Inicialmente son 5, pero se puede prolongar las que ustedes quieran. Ahorita llevamos de discipulado ya rebasando la número 50, ¿no? Han sido, vamos a decir, 50 días, pero casi son año y medio, si no es que más. Entonces, en hebreo bíblico, tenemos que ir al principio pausadamente, muy con calma, pero después va a llegar un momento en que estemos avanzando. Cuando se enseña un idioma, una lengua, en este caso, por ejemplo, inglés, en las escuelas hay 4 tipos de competencias que les piden a los estudiantes, que tiene que ver con el listening, escuchar, el speaking, hablar, la comprensión, la lectura de textos, o sea, leer, y por ahí me falta otra habilidad. Bueno, sí, conocer de gramática, pero eso también tiene que ver con escribirlo, el writing, precisamente el writing, escribirlo. En hebreo bíblico, puesto que es una lengua, entre comillas, llamada muerta, al igual que el arameo y el latín, el griego. Perdón, no sé si se escuchan los sonidos, ¿cómo se dice? Bueno, ambientales, y luego se escucha muy fuerte. Tengo abierta mi ventana porque ¿qué tal el calorcito? Creo que en Nueva Jersey no hace tanto calor, ¿verdad? No, aquí estamos ya a 28, ya bajó. Bueno, pero les decía, este tipo de competencias que se piden, en este caso en el idioma inglés, tienen por finalidad no solamente la comprensión, la lectura, sino que también los estudiantes de ese idioma lo puedan comunicarse, puedan expresarse oral, verbalmente, por escrito, pero también a leer cualquier libro. En el caso del hebreo bíblico, les decía, considerado como lengua muerta. Lengua muerta, ¿por qué? Porque tal cual el hebreo bíblico ya no se habla. Bienvenido, hermana Lupita Pérez. Dios le bendiga. Ya no se habla el hebreo bíblico tal cual. Sin embargo, hemos de decir, ya hay mucho interés. De hecho, también se ha disparado más el conocimiento bíblico. A mí me sorprende, tomé en su momento cursos de hebreo bíblico, lo ponían por diferentes países. Algunos de mis maestros fueron de España, en Chile, en Argentina, en el propio Israel. En su momento tomé cursos de estudios bíblicos en la Universidad de Jerusalén, en línea. Claro, hay que pagar, hermana, Noemí. Era en dólares, más bien parecía Dolores, pero era en dólares. Y había una diversificación tanto de nacionalidades de estudiantes, pero también mucha gente que quería o tenía el interés de aprender. Ahora no podemos decir, hay pocos estudiantes de hebreo, no, ya hay un buen número. Y no solamente tiene que ver con pastores, maestros, teólogos, sino también personas laicas, como se dice, como cualquiera de nosotros. Entonces, el hebreo bíblico está resurgiendo en el sentido de poder entender, precisamente darle sentido a la palabra de Dios. Aunque he de decir algo, hermanos y hermanas, hay una cuestión que a veces no se entiende. Hay algunos grupos cristianos evangélicos que dicen, pero ¿por qué necesitamos conocer idiomas originales? ¿Por qué hebreo, por ejemplo? No necesitamos, con que tengas una buena traducción, y vaya que si hay muchísimas traducciones, pues ya con eso se arregla todo. Pero yo diría, hermanos, hermanas, que no es del todo cierto, porque las versiones finalmente vienen a ser eso, versiones, puntos de vista de un traductor, que si bien a lo mejor conoció idiomas originales, uno de ellos, por ejemplo, de la Biblia Reina Valera, dos monjes, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, pues hicieron la traducción de acuerdo a la cultura, al contexto que les tocó vivir. Por eso la Biblia que tenemos, Reina Valera 1960, bueno, la revisión, porque hubo también una 1909, pues hay palabras que realmente en el español de nosotros, castellano, no se utilizan. Oísteis, que fue dicho, visteis, dijisteis, eso ya no lo utilizamos nosotros. Es un español de España. Y no sé a ustedes, pero veo una película con doblada al español de España y no me gusta, prefiero escucharla en inglés si es en inglés.
no sé si les pasa, pero no me gusta. O la traducción la traducción al español latinoamericano me gusta más todavía. Bueno, pero les decía, las versiones de la Biblia entonces son a veces finalmente puntos de vista de los traductores, que son sazonadas de acuerdo a la cultura, al tiempo, sí, están determinados por las circunstancias. Alguien ha comparado las versiones como tener lentes, hermana Noemí, hermana Lupita. Yo tengo lentes, ustedes no utilizan lentes, son más jóvenes y tienen una vista pues de águila, ¿no? Pero yo sí necesito lentes. Mi esposa, alguno de mis sobrinos utiliza lentes, pero yo no le puedo prestar los lentes a mi sobrino, aunque utilice lentes, ni él me puede prestar los suyos, aunque son lo mismo, son lentes, sí, pero no es la misma graduación o la misma necesidad, incluso a veces cada ojo es diferente, dicen la graduación, ¿no? Entonces pasa así con las versiones. Es como tomar con las lentes de otro y decir, mira, es lo que yo he investigado, ponte los lentes. Ah, caray, y empezamos, ¿no? Así como que hacer a veces son, no digo que todas sean malas, pero finalmente son interpretaciones. Alguien ha comparado, por ejemplo, las traducciones en cuanto a la Biblia. Dice, es como tener una novia, un enamorado, el novio. Dice, le quiere dar un beso a la novia. Dice, es como darle a la novia un beso, pero con el velo puesto. Dirán las semanas, bueno, pues fueron novias, no sabe igual, no sabrá lo mismo, ¿verdad? Pues algo así decía. Entonces, sí, ahora sí que alcanza, hay contacto, pero no es lo mismo. En cuanto a las versiones o traducciones, entonces van a ser interpretaciones que necesariamente después se van a quedar cortas. Les decía, son útiles, son necesarias, qué bueno que hay en español. Y hay una Reina Valera actualizada o, sí, 2020-21, ¿no? Y también hay versiones sazonadas, como la nueva traducción viviente, la que hemos escuchado en audios. Está hasta dramatizada, ¿verdad, hermana Lupita, hermana Carmen? La han escuchado, hermana Noemí. Está dramatizada y hasta parece que estamos ahí en escena, ¿no? Y sobre todo creo a los niños les ayuda mucho, también a nosotros, pero dicen, ay, ahora entiendo muchas cosas de lo que decía. Pero volvemos a lo mismo, son traducciones sazonadas que le ponen sentido, ni siquiera son literales, sino le ponen el sentido para poder entender lo que se quiso decir en determinado pasaje. Pero lo mejor es emplear los escritos originales, entendiendo por escritos originales las últimas versiones o el compendio de códices de manuscritos, en este caso del Antiguo Testamento, que se han llegado a conocer, porque los originales tal cual, hermanos, hermanas, no los conocemos. No tenemos el primer escrito de Moisés. Si quisiéramos hacer referencia a Éxodo capítulo 20, las tablas de la ley, los 10 mandamientos o las 10 ordenanzas, la tabla que escribió el siervo de Dios, bueno, primero fue Dios, ¿verdad? Dice, por mano de Dios, escribió, dice que Moisés la rompió, ¿se acuerdan? Dice que viendo al pueblo que se volvió a la idolatría. Entonces, no se tienen como tal los escritos originales en papiro. De hecho, llegó a haber, hermanos, un tiempo, ya para poquito después de los primeros siglos de la iglesia cristiana, siglo tercero, cuarto, incluso hasta el sexto, porque fue con los masoretas, que no se conocía texto de tiempo atrás manuscrito en hebreo. La copia más antigua resulta que era la Septuaginta, la versión de los 70 del Antiguo Testamento traducida al griego. Por eso, hermanos, hermanas, resulta que en nuestras Biblias, la Reina Valera, los títulos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y así los demás, no tomaron el título de la Tanakh, la Biblia hebrea, sino de la Septuaginta. Génesis, que significa, es una palabra en griego, ni siquiera es en hebreo. Génesis significa origen o principio. Éxodo habla de la salida, ¿no? Génesis, Levítico, referente a los levitas. Números, el censo o el conteo del pueblo. Y Deuteronomio, Deuteronomos, segunda ley o repetición de la ley. Pero en hebreo es muy diferente. Espero no estar yendo muy rápido. Si voy rápido, por favor, hermano, con calma.
apenas Bueno, resulta que en hebreo, la primer palabra y el que toma el título para la Tanakh judía, la Tanakh es la Biblia hebrea. Hoy conocemos 39 libros, aunque ellos no dicen que son 39, sino son 3 secciones. Los escritos, los profetas y la ley, la Torah. Entonces, la Torah está compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero en hebreo no se dice Génesis, se dice Bereshit, Bereshit, que significa también origen o principio. Traducida literalmente significa principio, Bereshit o en principio. Y luego el libro de Éxodo viene a ser Shemot, el plural para nombres. Shemot, nombres. Bueno, no he utilizado la pizarra, pero voy a ponerlo aquí. Incluso, bueno, voy a poner que es para colaboración si alguien quiere poner. Entonces aquí, por ejemplo, pongo es Tanakh. Puede también resultar con H, Tanakh. Tanakh viene o significa, vamos a ponerle así, es igual a la Biblia judía o la Biblia hebrea. Bueno, también hay sus diferencias. Tanakh viene de 3 palabras. Que es Torah con H, que nosotros conocemos como la ley. Dicen la ley de Moisés, pero en realidad es la ley de Dios. Viene lo que son la N de Neviim, que es plural para decir profetas, lo que nosotros conocemos como profetas menores y profetas mayores. Ellos nada más dicen Neviim. Entonces ven la T, ahí está, la N, y acá voy a poner lo de la K. La K que es Ketuvim, que significa escritos. Escritos. Entonces, Tanakh, porque viene de la T, que es Torah, la N, Neviim, y K, Ketuvim. Entonces, la Biblia judía se compone de la ley, profetas y escritos. Y también varían, por ejemplo, los profetas, llama la atención que para los escritores judíos, el libro de Daniel no sea profeta. Nosotros está dentro de los profetas mayores, pero para ellos no. Para ellos, Daniel es un escrito, porque contiene en la descripción de todo lo que pasa en los 3 reinados que le toca vivir a Daniel, detalles pero así tan fieles que dicen, no, es imposible que se hubiera anticipado tantos tiempos y conociera a esta persona. No, seguramente lo escribió después o fue un compendio, pero no, la Biblia dice que existió Daniel, incluso que es importante. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo también, así como la hermana Lupita, quisiera echarme mucho aire, así para refrescar también el cerebro, porque sí estamos, se nos derrite, así que estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, se le llama Tanakh, porque es en la Torah, los Neviim y los Ketuvim. Y les decía, de los escritos más antiguos, voy a cerrar pizarra, de los escritos más antiguos, más bien manuscritos del Antiguo Testamento, no se tenían entonces manuscritos incluso físicamente. Y entonces las copias más antiguas eran o venían de la Septuaginta, la versión de los 70. Por eso entonces eso da pie a que los títulos de los libros del Antiguo Testamento no estén en hebreo, sino en griego. Como ya dije, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿sí? Pero cuando vamos al hebreo bíblico, que también aquí estaré pues presentando, vamos a un primer encuentro con el hebreo bíblico, mostrarles aquí. Ese es el hebreo bíblico tal cual. Ese es el primer libro de la Biblia. Una de las primeras características que vamos a notar es que el hebreo bíblico, a diferencia del español, el hebreo bíblico se lee de derecha
a izquierda, o sea, de aquí para acá. Así en orden como va el cursor, que aquí significa Bereshit, que es el primer libro de la Biblia. Ya diferencia, esta palabra de arriba, Bereshit, es la misma de aquí abajo. Pero hay una diferencia, no sé si notan la diferencia aquí. En esta, lo voy a poner con rojo, y esta. ¿Alguien nota la diferencia? Hermanos, hermanas, que me puedan indicar qué diferencia hay en esta palabra y la de abajo. Aunque no sepan hebreo, nada más viendo la forma. Los puntos, hermano, la A, la E. Bueno, todavía no Diferente. sabemos qué son los puntos, pero efectivamente, mientras que arriba hay esta como puertita, uno que parece un ángulo, una que parece una N, una que parece una arpa, y, ¿no? Acá abajo tiene unos puntitos. Esos se conocen como los puntos masoréticos. Viene de masora, que significa tradicionalista. Originalmente, entonces, el hebreo también, aparte de escribirse de izquierda a derecha, no tenía puntuación, lo que hoy conocemos como las vocales, ¿sí? Las vocales vienen o se añaden hasta el siglo VI o VII después de Cristo. Estamos hablando del año 600, casi 700 después de Cristo. Entonces, ya lo vamos a ver, es un poco de historia, ahorita le estoy dando mucha información, pero este es un primer acercamiento al hebreo. Otra cosa, cuando yo hablo de la forma de las letras, le decimos que es grafía, perdón. Dice David, hermano David, un puntito en la primera letra, es cierto. Aquí hay dos, es este y estos dos que están así de manera vertical, horizontal. Aquí hay otro, y bueno. Y luego todavía este que parece como un apóstrofe abajo, pues es una acentuación. Vamos a ver que también hay diferentes acentuaciones en el hebreo, igual como en el español, pero diferente. Pero les decía, originalmente el hebreo bíblico también no tenía, visualmente no tenía vocales. Se le agregan las vocales, una para ayudar a la pronunciación. Igual que nosotros, bueno, nosotros hablando de vocales, tenemos 5 vocales. En el hebreo bíblico va a haber son como 12 o 14 vocales, que tienen que ver con la A, la E, pero tiene que ver con la duración, lo vamos a ver. Bueno, regresando entonces. Esta es una introducción, es un primer acercamiento y clase. Todavía estoy dando los datos. Vuelvo a la pregunta original. Entonces, ¿cuál es el interés, cuál es la intención de estudiar hebreo bíblico? Miren, principalmente, porque Dios quiso que su palabra se vertiera, al menos en este punto que estamos atendiendo, en hebreo. Va a estar el arameo también, pero es poco en el libro de Daniel, sobre todo. Y va a estar en el Nuevo Testamento en griego koiné, pero hablando del Antiguo Testamento, Dios quiso que su palabra se comunicara a través del hebreo bíblico, porque hoy hay hebreo moderno, nada que ver con el hebreo bíblico. Bueno, sí hay algo que ver. La grafía, la forma de las letras. Lo que yo les mostraba hace rato, vuelvo otra vez la forma de las letras es lo que conocemos como grafía. Voy a poner otro ejemplo para que para explicar mejor. Permítame, ¿dónde están las pizarras? Ok, pizarra. Por ejemplo, en cuanto a la grafía, yo puedo hacer esta letra así, ¿no? Esta letra así. Esta letra así. Bueno, más o menos. Esta letra así. Bueno, ¿me entienden? ¿Qué letra es? Este es un tipo de grafía, decimos mayúscula, este es minúscula, trate de hacerla así como la hacen y este es cuando apenas estamos iniciando y más rápido, ¿no? Así nada más la bajamos el ganchito. Bueno, más o menos. Esto es grafía, ¿no? Estas serían mayúsculas,
y estas serían minúsculas. Bueno, eso dice hermano, eso ya lo sé. En hebreo no hay mayúsculas y minúsculas. Simplemente la grafía es la que tenemos así. Puede haber diferencias, dependiendo, ahorita vamos a ver algunas letras especiales, que se pronuncie B, así como la B labiodental y la V que decimos. Sí, también hay algunas diferencias. Tiene que ver con la pronunciación y cómo acomodamos la lengua. Ahora, estoy diciendo tantas cosas, a ver, espero explicarme. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cuál es nuestra intención entonces de estudiar el hebreo bíblico? Una, porque Dios quiso que así se escribiera la Biblia, Antiguo Testamento. Dos, si amamos a Dios, tenemos que conocer su palabra. Decía, hay muchas versiones. Qué bueno que nos llegó la Reina Valera. Si nos sabemos hebreo, nos ha ayudado. Pero va llegando el momento que ahora sepamos hebreo bíblico. La palabra de Dios en Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y miren, hermanos, hoy, hablando de, sobre todo en nuestra acción pentecostal, las congregaciones no están enseñando la palabra de Dios. Se entretiene a las personas, se les lleva música, se hacen a veces shows, como dicen, adora shows, para poder estar contentos, que la gente haga una catarsis. Hay mucho emocionalismo. Miren, hermanos, la catarsis y la emoción es diferente al emocionalismo. No es que sea malo, no es malo. De hecho, si vamos al culto, el culto que tengamos el 25, por ejemplo, yo me imagino que vamos a estar pues muy, grupos evangélicos es muy gozosos, pero más bien, o dicen, vamos a ir a gozarnos, no, porque tenemos el gozo, vamos a ir a la casa de Dios. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No dice, voy a sentir la presencia de Dios. En San Juan dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, en las iglesias a veces se ha abusado por esa falta de conocimiento. Dicen, ¿y ahora qué le pongo qué les enseño a las congregaciones? ¿Qué les doy a las congregaciones? Como no se tiene palabra, porque puede haber pastores muy bien, ¿cómo se intencionados, pero con falta de conocimiento. Al tener falta de conocimiento, incluso desde el propio idioma, y después no conocer los idiomas originales, pues se va a suplir con paliativos. Paliativos. Es como el paliativo para un bebé chiquito, hermano Noemí. Cuando están chiquitos, por ahí algunas mamás les dan a los bebés su chupón, el biberón. Y el niño está entretenido, se alimentará. Hay algunos que tienen un poco de miel, ¿no? Pero realmente es alimento el chupón. No sé si las mamás lo hicieron, no sé, no juzgo, pero entretiene. Es, es un paliativo, o sea, un sustituto, pero en realidad no va a alimentar. Lo mismo pasa en las congregaciones. Los paliativos para la sustitución de la palabra, que por cierto, hermanos, la palabra de Dios no se puede sustituir. Algunos lo han intentado con diferentes cosas, pero es imposible de sustituir, porque la palabra de Dios, dice en Hebreos, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Cómo se puede sustituir a una iglesia que no se alimenta, que está raquítica, que está enferma? Pues vamos a llevarles a un grupo, vamos a hacer este concurso, vamos a hacer aquello, vamos a hablar de la doctrina de la prosperidad, vamos a darles el vómito santo, la risa santa. O sea, se entretienen, se desvía. Se trata de sustituir, pero les decía, jamás se va a poder sustituir la palabra de Dios. Ahora, ¿la palabra de Dios en qué se escribió? Entonces, Antiguo Testamento, en hebreo bíblico. En hebreo bíblico, no hay otro. ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos conocer? ¿Hay una diferencia? Claro que sí hay una diferencia. Es como en el español, hermanos. En el español tenemos palabras que se les llama homófonas, que se escuchan igual, pero ya en la cuestión de la escritura significan diferente. Por ejemplo, voy a escribir aquí, utilizar otra vez la pizarra, ya la que la tenemos aquí. Bueno, borrar todos, ok.
Imagínense que yo tengo la palabra. Bueno, pues tengo aquí tengo el texto y estoy escribiendo. Caso. Caso. Se escuchan igual las dos palabras, caso y caso. Pero esta puede ser de casarse, de contraer nupcias, y esta puede ser de instrumento que se utiliza para cocinar. Bueno, ya, ¿sí? Esas son las palabras llamadas homófonas. ¿Mm? Cuando entremos a la gramática, porque sí tenemos que ver un poco, tenemos que entender que la gramática se ocupa de las reglas y cómo se relacionan las palabras para elaborar oraciones completas, pero no solamente son cualquier oración. Una oración tiene que tener sentido, tiene que tener una idea completa. Voy a otra vez a escribir. Por ejemplo, yo puedo tener una oración. Ujú. Todo esto. ¿Es una oración completa? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? El niño corre con su pelota hacia el río. Pero imagínense que le cambie esta palabra que es un artículo. Le cambio el verbo por un adverbio. Bueno, no hay tanto pelota. Ay, no sé cómo regresarme aquí. Bueno, simplemente esto. Cuando digo la niño, no hay concordancia sintáctica. El artículo y el sustantivo, que es niño, dicen, hermano, se equivocó. No es, si es niño, el artículo debe ser él. Algo así pasa, y sobre todo cuando se enseñó el español y el castellano en comunidades al sureste, los chapanecos a veces así hablan. Me ha tocado, tuve compañeros en el instituto que hablaban así, que decían un artículo en femenino y el sustantivo era en masculino. Claro, hay palabras que tienen, ¿cómo se dice? Esta función de, o no diferencia, es dual, ¿no? Puede ser femenino o masculino. Decimos el calor, ¿no? Nosotros decimos el calor y algunos dicen la calor. No sé si han escuchado. Está fuerte la calor, ¿no? En el sureste de la calor. Pero bueno, es solamente para hacer un apunte ahí. Les decía, no es suficiente con tener una oración completa. Tiene que haber una sintaxis, una concordancia de género, de número, lo vamos a ir viendo, para que podamos entender, para que podamos explicarnos. Bienvenidos, hermanos. Hermana Dulce, hermano. Bueno, estamos apenas en el inicio, en la introducción. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Estamos resolviendo la pregunta ¿por qué estudiar hebreo bíblico? Y decíamos, como número uno es porque Dios, lo están anotando, porque Dios lo pide, porque así nos llegó el idioma. Y otra es porque si amamos a Dios, tenemos que amar también su palabra. Y su palabra se dio en hebreo, en arameo y en griego. Y luego si hay más versiones, hay hasta en copto y no sé qué tanto. Bueno, en los dialectos, ¿no? Entonces, ya es una necesidad. Decían algunos autores como J.M. Martínez, también hay este teólogo, bueno, hay varios teólogos, pero yo, el de Casa Bautista de Publicaciones, Schaffer, que los mayores debates a partir de 1900, fíjense, ya estamos en otro siglo, pero él decía, a partir de 1900, los mayores debates en la Biblia se van a dar por conocer idiomas originales. Ya se están dando, ya están. Las herejías que se han dado es por desconocimiento de la palabra. Uno, desde el español. O sea, hablar y entender español, desde ahí es el problema. Por ejemplo, la apostasía o la herejía de la danza, decía un hermano, por no acentuar bien, el Salmo 150, alabadle con adufe y flauta, alabadle con címbalos, alabadle con salterio.
¿no? Y cuando decía salterio, pues estaban en Saltillo y hay que saltar, mal acentuado. No es lo mismo la palabra mendigo de así de mendigo, sino lo que decía Clavillazo, ¿no? ¿Sí ven las diferencias? Por un acento. Por eso dice la Biblia, mi palabra no volverá vacía. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que ésta se cumpla. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el hebreo? Porque Dios nos lo pidió, porque si amamos a Dios debemos de conocer. Yo creo que de eso están convencidos o convencidas, si no, pues hay que convencerse. Ahora, ¿cómo iniciamos el estudio del hebreo bíblico? Aparte con lo que ya les di de estos nombres, voy un poquito al hebreo para que lo conozcan, si no, otra vez recordar. Miren, esto es en hebreo. Lo voy a pasar a lo que es Reina Valera. Eso es lo que tenemos nosotros. Señalé algunas cosas. Aquí está la primera palabra en hebreo, que es Bereshit. En español es en el principio. Yo aquí tengo este conversor para... En español pues, leemos de izquierda a derecha. Por eso aquí la transliteración o la equivalencia al hebreo en este caso, lo ponen abajo para que haya concordancia. Pero si ven en esta parte, nosotros iniciamos por el lado derecho. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, beet, haaretz. Ajá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahorita vamos a ir a este texto, incluso se lo van a aprender de memoria, el listening. Pero les decía, iniciamos de acá. En Reina Valera, cuando yo hago esta traducción interlineal, porque así venían algunas Biblias, aquí tengo la primera palabra. Que si yo le pongo es preposición, es una preposición. Aquí dice. B. Reshit. Cuando no hay un equivalente abajo del idioma español, quiere decir que eso aquí en hebreo, por ejemplo, es B y aquí no hay nada. Y la palabra el como artículo no está aquí, porque no hay equivalente. Entonces se deja un espacio. B, Reshit, en principio. Creó, que es la palabra bara. Por cierto, aquí viene la talización, ¿verdad? Bara. Dios, Elohim. Et, que es un artículo, perdón, es un objeto indirecto. No hay traducción, por eso no se traduce, aquí se pone como un puntito. Dice los shamayim, los cielos, y la conjunción bab, la tierra, haaretz. Ahorita vamos a decir, no le estoy entendiendo nada, es solamente un ejemplo. A ver, haciendo un ejercicio de escuchar y repetir. Hermana Noemí, repita después de mí. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Ok, no la escuché, pero creo que sí lo dijo. Hermana Carmen, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Bereshit bara Elohim. Elohim. Muy bien, ahí vamos. Así vamos a aprender, ¿eh? Hermana Carmen, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Okay. ¿Qué significa Bereshit bara Elohim? Bereshit en el principio, es la En traducción. el principio Bara, el verbo creó. creó Bara, creó. Y Elohim es Dios. es el plural mayostático de Dios, de la pluralidad de Dios. Entonces, cuando decimos Bereshit, bara, Elohim, en español estamos diciendo, en el principio creó Dios. Dios. La segunda parte, después de, escuchen, Bereshit, bara, Elohim, decimos, déjenme ponerlo en hebreo porque
Aquí está. Bereshit bara Elohim et no se traduce, Hashamayim, los cielos, et haaretz, y la tierra. Otra vez, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, et haaretz. Entonces, repitan. Hagan el intento, aunque no les escuche, ustedes repitan. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Ahora un poquito más rápido. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios cielos y la tierra. Entonces ya nos aprendimos nuestro primer versículo en hebreo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Después vamos a ver la gramática. Estamos iniciando como el curso de inglés que decías. ¿Hablas o hablas, no? Sin reglas gramaticales, sin ejercicios en casa. Bueno, eso lo estaremos viendo después. Otra vez. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. ¿Lo quiere intentar, hermana Dulce? Hermano Mauricio ya hasta se sabe hasta el 5 de corrido. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Yo digo que si nos lo manda en un audio para estarlo repitiendo. Ah, sí. De hecho, ahorita les voy a decir los criterios también de evaluación y la cuestión de las ayudas. Sí, lo voy a hacer. Y no va a ser con mi voz, sino va a ser con un maestro judío. De hecho, la Biblia hebrea. Nada más que van a tener una característica. Ahí los judíos tienden a como hacerlo en cantos, ¿no? Y hay una armonía, porque también como hay acentuaciones para que se aprendan. No sé si alguna vez escucharon algunas películas de los musulmanes que, por ejemplo, ellos para aprenderse el Corán, entonces empiezan, y están haciendo así como movimientos, ¿no? Y eso también ayuda para la repetición. Pues algo así en hebreo. En hebreo hay una consonancia, una unidad, una armonía también para aprenderse, pues, la palabra de Dios. Pero lo hacen así como, bueno, probablemente como un servicio, un culto. Eso se los voy a enviar. Entonces, es para escuchar. Pero ahorita estamos desde el español. Es como si ustedes me dicen en inglés, hermano, les puedo poner alguna frase, pero pues mi inglés va a ser, lo escucha un americano y se va a reír de mí, ¿no? Porque, ay, ¿cómo pronuncia eso, no? Pero bueno, entonces, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ir poco a poco. Ahorita estoy como que poniendo, les decía, las bases y la introducción. Ok, después de esto, ¿qué necesitan hacer ustedes como estudiantes? Pues eso, ser estudiantes en lugar de alumnos. Número 1, voy a enviar esta información, lo poco que ahorita escribí, primero para ver el significado de la Biblia en hebreo, que es Tanakh. Puede ser con K o con J, porque la traducción a veces, como es perdón, al final, es Tanaj. Algunos dicen Tanaj, los Tanakh, con K. Pero bueno, es una cuestión de pronunciación. Y también me parece que hay dos escuelas, la de Hillel y la de Masai, si no mal recuerdo. Y van a escuchar incluso en la pronunciación del alefato diferencias. Pero bueno, si me dicen cuál vamos a ver nosotros, la verdad, no recuerdo exactamente, pero parece que es la de Hillel. Pero bueno, entonces enviaré esa información por escrito, enviaré un audio de Génesis, bueno, hasta Génesis capítulo 3, ¿qué les parece? Para adelantar, ¿no? Así cuando les envío los audios con la hermana Aurorita de las 7 capítulos, los envío de corrido para que ya los tengan. Pero la idea es, por lo menos, si lo escuchan, aprendérselo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. La siguiente clase. Y todavía, bueno, la próxima le estaré enviando también en alefato
hebreo, lo que viene siendo para nosotros. Nosotros decimos el alfabeto, pero el alfabeto tiene que ser griego. Nosotros decimos el abecedario. A, B, C, D, F, G, en fin. Nosotros vamos a ir viendo la próxima clase, por lo menos las primeros cinco o seis consonantes. Tenemos que ver en 5 clases. A lo mejor van a ser, sí, 5 o 6 consonantes hebreas y pues empezar a hacer también ejercicios, grafías. Bueno, ¿y qué otra cosa? Los audios, los escritos y por ahí un pequeño libro manual que va a ser de consulta, es como un pequeño diccionario léxico de hebreo para que ustedes lo vayan cotejando. Bueno, preguntas hasta aquí, ya estamos concluyendo la clase. ¿Dudas? Bueno, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, estaré mandando la clase entonces y a la brevedad, por favor, nada más mándenme un correo, un mensaje, perdón, de quererse incluir a estas, por lo menos 5 clases que vamos a tener para hacer un grupo, en este caso de introducción al hebreo bíblico, para tenerlos. Ahorita lo hice por el grupo de oración, pensando, bueno, que haciéndolo la apertura a todos, pero ya lo voy a hacer más reducido, digo, para los que les interesa, porque si no, no voy a enviar el material al grupo de oración porque no a muchos les interesa. Entonces, por favor, el curso no tiene ningún costo. De hecho, hebreo inicial, así será como 1 año, no va a tener ningún costo. Entonces no hay ni los materiales se los voy a enviar por digitalizados. A menos que alguien me pida algún material, pues ya lo único que pido es que apoye con hojas, pero ya ustedes me dirán. Bueno, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Concluimos esta clase exactamente 10 minutos antes de la hora. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo martes. Y el próximo martes también estaremos iniciando una introducción al libro de Esther, un curso inductivo, pero ese es ya para un poquito más avanzado. Si gustan estar, adelante. Nada más que voy a cambiar lo del código. O sea, es otro código diferente a este. Entonces hay que salirse 5 minutos antes y volver a entrar. Bueno, vamos a iniciar hasta el próximo miércoles. ¿Sí, hermanos, hermanas? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Descansen. Muchas gracias, pastor. Seguimos, hermanos. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Bendiciones, que descansen. Gracias.